noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, siguiendo lo que es la planificación y el contenido permanente de la asignatura, hacemos un breve y leve cambio dentro de lo que es la misma para incursionar en lo que es el movimiento circular uniforme. ¿Por qué incursionamos en este contenido? Debido a que cuando tratamos de acercar lo que es las leyes de Hawkins, donde observamos el contenido del movimiento armónico simple, que es el último del plan de evaluación, amerita un conocimiento bastante fresco de lo que es el movimiento circular uniforme. Entonces, debido a eso, nos vamos a tomar este contenido como eh, bastante de ayuda para poder comprender las bases del siguiente contenido. Cuando nosotros hablamos de movimiento circular uniforme, básicamente hacemos referencia al movimiento que, que tiene como trayectoria una circunferencia. Entonces, es bastante conveniente que realicemos la definición de la misma. Entonces, fíjense que dentro de esta presentación, de este extracto de un libro, nos dice que la circunferencia es el punto o el conjunto de puntos del plano equidistantes de un punto llamado centro. ¿Qué significa equidistante? Equidistante básicamente me dice que es del centro a cualquier borde de la circunferencia hay la misma longitud. ¿Sí? Eso quiere decir que equidistante. Entonces, el cual lo tenemos como O, que es lo que se aprecia allí en la figura, este punto que está acá. Tal y como lo muestra la figura. Una circunferencia posee los siguientes elementos. Elementos que son bastante convenientes definirlos y conocerlos, puesto que hay, digamos, dentro de las fórmulas aparecen elementos de la circunferencia que pertenecen como tal a elementos del movimiento circular uniforme. Entonces, fíjense que tenemos como primera instancia el radio. El radio es el segmento de recta que une los centros que, que une el centro de la circunferencia con cualquier punto en ella. En la figura 2,45, que es esta que tenemos aquí en la parte superior, nos señalan a el segmento OA como radio. Es decir, este segmento que va este punto, del punto A hasta el punto, del punto A hasta el punto A. Eso hace referencia al radio. Entonces, de manera análoga, podría decirse que del punto O al punto D también es un radio, ¿sí? Porque es un punto equidistante del centro al borde de la circunferencia en comparación con el punto en el segmento OA. Por otro lado, tenemos que es el diámetro.
Y se me dice que es el segmento de recta que une dos puntos de la circunferencia pasando por el centro de ella. En la figura que estamos visualizando, observamos a BC como el diámetro que se observa. Pero también el diámetro es conocido por ser dos veces el radio. Es decir, el producto de 2 por el radio me hace el diámetro. El diámetro dividido entre 2 me forma el radio. Entonces, fíjense, la definición me dice que es el segmento de dos puntos que a su vez pasa por el centro de la circunferencia. Esto es el centro de la circunferencia, el punto O. Tenemos el punto B y el punto C. El punto B pasa por el centro de la circunferencia y posteriormente llega a C. Entonces, eso forma el radio. Si nosotros agarramos este pequeño, eso forma el diámetro, perdón. Si nosotros agarramos el punto OD y lo llevamos hasta aquí, en términos de longitud va a ser la misma. Y si lo llevamos, si llevamos esta D hasta B, va a ser la misma. Lo que quiere decir que ahí corroboramos de que el diámetro es dos veces el radio. Por otro lado tenemos lo que es el arco. El arco es la porción de circunferencia determinada por dos puntos. El arco se denota con las letras asignadas por los puntos colocados sobre ellas, un arco así. CD se lee arco CD. AC se lee arco AC. Lo que quiere decir que dentro de esta figura nosotros podemos obtener dos arcos. El arco AC, fíjense, es una porción de circunferencia, ¿sí? Y el arco OD también podría ser una circunferencia. O el arco CD, que es este que tenemos acá, fíjense. Aquí y aquí. Es como que si nosotros agarráramos una torta de forma circular y comenzamos a particionarla en pedazos iguales. Entonces, cuando nosotros desprendemos, por ejemplo, dos porciones triangulares de allí, nosotros estamos prácticamente desprendiendo un arco de esa circunferencia. Fíjense, cuando se da una vuelta completa, la longitud del arco coincide con la longitud de la circunferencia, lo que quiere decir que este arco es una porción, este arco es otra porción, pero cuando el arco barre toda la circunferencia, forma una vuelta completa, lo que indica que es igual a la longitud de la circunferencia. Sí, la longitud de la circunferencia tiene una fórmula dentro de la física básica que me dice que longitud es igual a 2 veces pi por el radio. Eso me va a dar prácticamente en términos de longitud lo que mide la circunferencia de manera circular. Medir una super por ejemplo, asimismo, es tangente. La tangente es la recta que tiene, que tiene un punto en común y solo uno con la circunferencia. La recta L es tangente a la circunferencia en el punto C de la figura 2.45. Fíjense, es una recta que prácticamente medio toca la circunferencia. Entonces, la recta L, que es esta que está aquí, es tangente a la circunferencia en el punto C, porque justo en esa porción de la circunferencia que ella está dando la circunferencia. ¿Sí? Justo en este punto. Entonces, la recta L es tangente a la circunferencia en el punto C. Por otro lado, tenemos lo que es el ángulo central. Es todo ángulo que tiene su vértice en el centro de la circunferencia. El ángulo es el ángulo central de la circunferencia y tenemos este ángulo que está aquí. Este ángulo alfa hace referencia al ángulo central de la circunferencia. Recordemos que dentro de especies de ángulos, por así decirlo, longitudes de ángulo o magnitudes de ángulo, siempre va a tener un ángulo de 360 grados porque básicamente es un recorrido dentro de los cuatro cuadrantes del plano cartesiano. Recordemos que cada cuadrante del plano tiene un ángulo de 90 grados. Entonces 9% y tenemos un ángulo completo. Ahora sí, hablemos de lleno un poco de lo que es el movimiento. Fíjense que nos habla de considerar una partícula que es el sentido indicado de las flechas nos indican la figura, la cual ocupa las posiciones A, B, C, D, E, F y G, hasta volver al punto A. Aquí se dice que la partícula descrita en su trayectoria en una circunferencia, por lo que podemos definir el movimiento circular así.
Movimiento circular es aquel que tiene como trayectoria una circunferencia básica, sencillo, sumamente entendible. Movimiento circular uniforme, su trayectoria circunferencial. ¿Qué es circunferencial? Hace referencia a un círculo o una circunferencia. Cuando hacemos referencia o añadimos la palabra uniforme dentro del movimiento circular, básicamente pasa lo mismo con el movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Es el cual la partícula en su trayectoria recorre arcos iguales en intervalos de tiempo iguales. Recordemos que los arcos pueden ir con longitudes variadas. Podemos tener simplemente un, un arco como lo que se muestra aquí en la 2.40 de D a C, de D a A, de D a B, o en su defecto de D a D. Forma un arco completo, es decir, la longitud de una circunferencia. Entonces, básicamente, velocidad constante y que se traduce en recorrer arcos iguales en tiempos iguales. Por otro lado, tenemos la definición de radian. Consideremos la figura 7, que es la que tenemos acá en la parte inferior, donde se muestra un circulario de centro O, radio R y arco AB. Si la longitud del arco es AB, si la longitud del arco AB es igual a la longitud del radio, tendremos que el ángulo radial se define dos puntos. Tenemos acá para poder entender que es un poco confuso. R, este radio que posee acá, arco AB. Si la longitud del arco AB es igual a, si la longitud que hay desde A a B es igual a la longitud que hay de O a B, entonces el ángulo central de la circunferencia es un radial. Fíjense la consideración que se realiza ahí. Solo si la distancia que hay de A a B, que es el arco, es la misma del centro A a B, entonces el ángulo que hay ahí entre A y B es un radial. Un radián es el ángulo central de la circunferencia al que le corresponde un arco cuya longitud es igual al radio de la misma. Básico. Un radián es el ángulo central de la circunferencia al que le corresponde un arco cuya longitud es igual al radio de la misma. Entonces, fíjense. Según la definición, para medir un ángulo en radianes, basta ver las veces que la longitud del arco contiene algo. Por lo que tenemos que el ángulo va a ser igual a la longitud entre el radio. O en su defecto, despejando esa misma ecuación, tendremos que la longitud es igual al ángulo por el radio. Existen elementos dentro del movimiento circular uniforme que básicamente son como las magnitudes inmersas allí. Por ejemplo, los elementos del movimiento rectilíneo uniforme serían velocidad, distancia recorrida, tiempo, allí. Dentro del movimiento circular uniforme nosotros poseemos otras magnitudes. Por ejemplo, el periodo. El periodo se define como el tiempo que tarda la partícula en dar una vuelta completa. Lo designaremos con letra T mayúscula, pendiente acá. T mayúscula es la letra que simboliza el periodo. Por otro lado, tenemos también a la T minúscula. La T minúscula me representa a mí el tiempo, tal cual como se maneja dentro del movimiento. Y la N hace referencia al el periodo se expresa en cualquier unidad de tiempo, ya sea microsegundos, segundos, minutos, horas, días, todas esas son unidades de tiempo. Y aquí se nos presentan tres ejemplos bastante claros de lo que es periodo. Entonces, el periodo de rotación de la aguja que marca las horas en un reloj es 12 horas, porque es el tiempo que tarda en dar una vuelta completa. Es decir, la aguja horaria tarda 12 horas en obtener o completar su periodo. El periodo de rotación de la Tierra es 24 horas, porque este es el tiempo que tarda en dar una vuelta alrededor de su eje. El periodo de la aguja que marca los minutos es de 1 hora o 60 minutos, o en su defecto 3600 segundos, que es la equivalencia de uno con el otro. De igual manera, tenemos el movimiento periódico, que no es tanto una magnitud donde podamos calcular, que podamos utilizar o calcular dentro de los ejercicios concernientes a este contenido, debido a que no es necesario. Entonces, fíjate, es el que se repite con intervalos de tiempo iguales.
El movimiento circular uniforme es un movimiento periódico, por lo que el periodo también puede definirse así. Es el intervalo de tiempo constante que ha de transcurrir en un movimiento periódico para que el movimiento se repita. Nos quedamos con la primera definición, que es mucho más sencilla. Es el que se repite en intervalos de tiempo iguales. ¿Por qué es periodo? Porque si es movimiento circular uniforme, se sobreentiende que, vamos a suponer que existen tres periodos en un ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo un movimiento circular donde se están dando tres vueltas y a su vez esas vueltas se completan en un periodo de tiempo, ¿sí? Entonces, la primera vuelta se va a hacer en su hipotético caso 3 segundos. La segunda vuelta 3 segundos. La tercera vuelta 3 segundos porque es uniforme. Entonces, al ser un movimiento circular uniforme, automáticamente se convierte en un movimiento periódico. Porque va a repetir, va a ser periódico. Siempre va a tener el mismo resultado. Por otro lado, tenemos lo que es la frecuencia. La frecuencia es el número de vueltas que da el móvil por unidad de tiempo. La frecuencia, a su vez, en ecuación viene dada por número de vueltas entre el tiempo. Y la frecuencia se mide en toda aquella unidad de tiempo expresada en unidades igual a la menos 1. El inverso del segundo, segundo a la menos 1. Entonces, existen relaciones entre lo que es el periodo y la frecuencia. Porque, veamos, las ecuaciones del periodo y de la frecuencia definidas anteriormente son estas dos que poseemos aquí. Periodo es igual a tiempo entre el número de vueltas y frecuencia es igual al número de vueltas entre el tiempo. Si multiplicamos miembro a miembro cada ecuación, es decir, vamos a hacer una igualación de partes de la ecuación. ¿Cómo así? Tenemos esta primera ecuación y tenemos esta primera ecuación. Esta es una parte de la ecuación y la que está posterior a la igualdad es una parte de la ecuación. Si multiplicamos miembro a miembro, tenemos periodo por frecuencia. Va a ser igual a tiempo entre el número de vueltas por número de vueltas entre el tiempo. Si nosotros utilizamos el cálculo respectivo, que es sumamente básico, aquí tenemos que el número de vueltas con número de vueltas se simplifica, tiempo con tiempo se simplifica. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar periodo por frecuencia, va a ser igual a 1, porque recordemos que si una parte de la ecuación se simplifica todo, automáticamente queda 1. Entonces, ¿qué pasa aquí? De aquí es que radica la relación entre el periodo y la frecuencia. ¿Por qué? Porque desde esta ecuación podemos despejar tanto el periodo como la frecuencia. Entonces, si despejamos el periodo, tendríamos que pasar esta frecuencia que está acá, dividiendo al otro lado de la igualdad. Y me quedaría que el periodo va a ser igual a 1 entre frecuencia. Lo que se traduce o se podría decir que el periodo es el inverso de la frecuencia. De manera análoga, sí, desde esta ecuación queremos calcular lo que es la frecuencia, tendríamos que despejar la misma y pasar dividiendo al periodo al otro lado de la igualdad. Entonces sería frecuencia va a ser igual a 1 entre t, o en su defecto la frecuencia será el inverso del periodo. Esa es la relación que radica en su magnitud. Una de las velocidades, perdón, una de las magnitudes más presentes que existen en movimiento circular uniforme es la velocidad angular. Entonces, incursionamos en la misma diciendo que como el radio vector r barre ángulos iguales en intervalo de tiempo igual, podemos definir la velocidad angular así. Magnitud medida por el cociente entre el ángulo descrito por el radio vector y el tiempo empleado en describirlo. Es magnitud medida cociente descrito por el radio vector y el tiempo empleado en describir. ¿Ok? Básicamente es una división entre un ángulo y un tiempo empleado. Tengo velocidad angular, es el cociente entre el ángulo
Recordemos que a veces dentro de los aspectos de la trigonometría, el pi puede ser como 180 grados. Entonces, si multiplicamos 2 por pi sería 360. Lo que me está indicando este texto es que si el ángulo barrido es 2 veces pi, es decir, 360 grados, el tiempo empleado es un periodo. Recordemos que el periodo es el tiempo empleado en que la partícula o móvil dé una vuelta completa. Por eso hay esta relación acá. Repito, cuando el ángulo barrido es un ángulo de giro igual a 2pi, el tiempo empleado es un periodo, pudiéndose escribir que la velocidad angular es igual a 2 veces pi entre el periodo. Esta es una de las ecuaciones más empleadas. Otra de las velocidades que también está bastante presente dentro del cálculo de MCU es la velocidad lineal. La velocidad lineal, a su vez, también se conoce como velocidad tangencial, debido a que es tangente a la trayectoria en cada punto. La magnitud de este vector se obtiene calculando el largo recorrido en la unidad de tiempo. Entonces, cuando una partícula da una vuelta completa, recorre un arco igual a la longitud de la circunferencia, empleando un tiempo igual a un periodo. De acuerdo a esto, se puede escribir esto que está acá. Cuando es igual a la longitud, se puede traducir en que la longitud de arco es igual a 2pi por r, pero ¿de dónde sale este 2pi por r? Recordemos que aquí nosotros tenemos que la longitud de la circunferencia es igual a 2pi por r. Entonces la longitud de arco se traduce por la longitud, se convierte en la longitud de la circunferencia. Pero ¿por qué se convierte en la longitud de la circunferencia y sustituimos esta longitud de arco por e de 2pi por r? Porque me está diciendo que cuando la partícula da una vuelta completa, recorre un arco igual a la longitud de la circunferencia. Vuelta completa a la circunferencia se transforma en longitud de circunferencia, que a su vez viene dada por el producto de 2 por pi por r. ¿Sí? Entonces, hay representaciones gráficas de las velocidades, pero eso no lo vamos a tomar mucho en cuenta. ¿A dónde nos vamos a interesar? En la relación que existe entre dos magnitudes con la velocidad. ¿Sí? Tenemos ecuación de la velocidad angular y la frecuencia. Esto que está acá. ¿Por qué se dice que es en función del periodo? Porque básicamente estoy calculando la velocidad es el periodo. Porque el 2 y el pi no son magnitudes, son, digamos, números constantes. Son constantes allí dentro de esta expresión matemática o dentro de esta expresión física. Entonces, tenemos que, luego de haber reconocido esta ecuación, tenemos que el periodo es igual al inverso de la frecuencia, de la fórmula que ya vi anteriormente, de esto que está acá. ¿Sí? Que ya comprobamos que el periodo es el inverso de la frecuencia. Una vez que yo sustituyo esta expresión que vale t aquí en la ecuación, en esta ecuación que está aquí principal, acá voy a tener que la velocidad angular va a ser igual a 2 veces pi entre 1 entre f. ¿Y cómo llego yo de aquí hasta acá? Siempre es una sola expresión, pero esto es una fracción. Entonces, ¿qué pasa? Yo tendría que colocar 2 en 1 sobre f. Y a través de la división doble, yo voy a multiplicar 2pi por f entre 1. Y eso se transformó en velocidad angular, va a ser igual a 2pi, velocidad angular en frecuencia. Velocidad angular, pero el dato más práctico o el dato que es conveniente usar es la frecuencia. Ah, listo, tenemos velocidad angular en función de la misma.
Análogamente, de la misma manera, vamos con la ecuación de la velocidad lineal en función de la frecuencia. ¿Por qué? Porque la velocidad lineal viene dada, recuerden, la velocidad lineal y la velocidad tangencial es lo mismo. Aquí fíjense que el mismo libro la expresa como vt de velocidad tangencial y aquí de velocidad lineal. Es la misma cuestión. Entonces, la ecuación que tenemos es igual a 2pi por r, lo que me está indicando que la longitud de arco va a ser igual a 2pi, es decir, a la longitud de la circunferencia completa. Y tengo aquí abajo el periodo, pero el periodo es el inverso de la frecuencia, lo que indica que voy de nuevo a sustituir el 1 sobre f donde va t en la ecuación que me queda acá. Aplico el mismo procedimiento. 2pi por r entre 1 sobre f. Aplico doble c, 2pi por r por f y 1 por 1. Y me quedo esta expresión que está acá, que es la velocidad, perdón, el cálculo de velocidad lineal en función de dos datos en este caso, pero es en función de la frecuencia, el radio y la frecuencia, ¿sí? También existe lo que es una relación entre velocidad lineal y velocidad angular, es decir, dos velocidades, las dos velocidades que podemos calcular acá dentro de el contenido de movimiento circular. Las velocidades de ecuación lineal circular vienen dadas por velocidad lineal es igual a 2pi por r por f y velocidad angular es igual a 2pi por f. Entonces, ambas las velocidades en función de la frecuencia. Enumeramos cada ecuación 1 y 2. La teoría nos dice que si dividimos miembro a miembro de la ecuación, o la ecuación 1, es velocidad lineal entre velocidad angular va a ser igual a 2pi por r por f entre 2pi por f. Entonces, simplemente hicimos como una sustitución de lo que se nos dice. Y velocidad lineal entre velocidad angular, voy a tener esta expresión. Pero de esta expresión yo puedo simplificar 2pi y f. Y aquí puedo simplificar 2pi y f. Lo que indica que velocidad lineal entre velocidad angular va a ser igual al radio. Ecuación para calcular el radio. Atentos acá, fíjense. Con las dos velocidades puedo calcular el radio. De donde también puedo despejar la velocidad lineal, que a su vez va a ser el producto de la velocidad angular por el radio. Existe otra magnitud que está inmersa dentro de esto, es cuando calculamos la aceleración centrípeta, ¿sí? La aceleración centrípeta es aquella que tiene la dirección del radio, apuntando siempre al centro de la circunferencia, razón por la cual también se llama aceleración radial. Y se muestra acá, ¿sí? Fíjense, este diagrama me representa a mí una circunferencia donde hay presente también velocidades tangenciales, porque solo tocan la circunferencia en algún punto, o velocidades lineales, porque al momento de rotar el primer instante es como que sufriese un golpe de velocidad lineal. Y luego cuando se pone en marcha, en función de a describir una trayectoria circunferencial. Pero esta aceleración radial siempre a nivel gráfico apunta hacia al centro o tiene forma de radio o básicamente apunta hacia el centro de la circunferencia. Ok. Ecuación de la aceleración centrípeta. Fíjense que a nivel gráfico se obtienen unas allí donde tenemos allí una serie de en la aceleración centrípeta. Esto se llama aceleración y la denotaremos como AC, puesto de que aceleración centrípeta son las iniciales de la misma. Pero también tenemos acá unas, digamos, unas consideraciones que hay que tomar en cuenta. Fíjense aquí, velocidad lineal. Aquí es igual a la velocidad lineal. La velocidad lineal es igual al producto del radio por la velocidad angular. Entonces, esta vez que está aquí dentro de la ecuación general de la aceleración centrípeta, pasa a sustituirse por su igual, que es su igual, esto que está acá. Y debe ir elevado al cuadrado porque la magnitud dice que va elevado al cuadrado.
A su vez, si nosotros desglosamos o elevamos cada una de estas magnitudes al cuadrado, tendremos que la velocidad, la aceleración centrípeta va a ser igual a la velocidad angular al cuadrado por el radio al cuadrado entre el radio, lo que nos lleva a simplificar uno de los dos del producto de radio por radio que hay aquí entre la radio, lo que quiere decir que este se va y este cuadrado también se va, quedando de aceleración va a ser igual a la por el radio, ¿sí? Por el radio. Debemos tomar en consideración que es bastante probable que dentro de los ejercicios hay funciones y esas confusiones nos lleven a nosotros a la práctica y hay ejercicios que requieren de la misma. Ojo, a su vez también es importante recordar que cuando se trabaja con unidades dentro del sistema internacional, se van a mantener las mismas. Cuando dentro de los ejercicios se empleen, por ejemplo, unidades de longitud en kilómetros, en hectómetros, en decámetros, pero las otras magnitudes también tienen relación con la misma, es decir, con la misma unidad de longitud, no es necesario realizar transformación. Las transformaciones se van a realizar únicamente cuando, por ejemplo, estén dando una velocidad angular en radianes sobre segundos, pero la velocidad lineal me la están dando en kilómetros sobre hora. Una cuestión así. Porque la unidad de tiempo ahí no es compatible. Se debe tomar el tiempo de realizar la conversión de unidades respectivas, puesto de que si no, no va a dar los resultados correctos, porque eh, se está mezclando el tiempo y básicamente es el mismo resultado, pero no la misma unidad. Entonces es conveniente que se realicen los cambios prudentes y pertinentes allí, puesto de que puede traer bastante confusiones en la misma. Este, por otro lado, hay datos bastante curiosos porque hay ocasiones donde si no se usa la fórmula correcta, esto va a dar eh, pueden dar unidades erradas, resultados errados. Entonces, es conveniente que se emplee la fórmula correcta. E inclusive, por lo menos si se está calculando la velocidad lineal en función de la frecuencia, pero estoy utilizando la velocidad lineal en función del periodo, allí va a haber una discrepancia. Entonces, esa discrepancia, ¿de dónde se puede, digamos, mitigar? Leyendo muy bien el enunciado. El enunciado del ejercicio siempre me da a mí los pasos a seguir para la resolución. Claro, hay que ser un poco más analíticos, un poco más pertinentes en cuanto al mismo, no resolver por resolver, porque puede traer consecuencias a la hora de realizar la, la conversión, la resolución del ejercicio. Buenas noches, Cristimar. Buenas noches, profe. Llegué un poquito tarde porque estaba en otra clase. Tranquila, no te preocupes. Entraste hace poco, no me di cuenta cuando entraste. No, sí, acabo de entrar. Son un par de minutos. Bueno, mira, la clase duró creo que media hora, claro, media hora hablando solo se me hace más rápido. Igual ya la grabé, se está grabando. Inmediatamente cargué a la nube, yo la coloco en el aula virtual para que la puedan visualizar completa. Ok, Bueno, seguro. duda, pregunta, bueno, siempre estoy ahí activo al WhatsApp. Sí, sí, seguro. Ahorita la veo entonces cuando la suba, profe. Vale, está bien. Vale, gracias. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Bye.
Ah, perfecto. Otra cosita que para que quede aquí grabado es importante mencionar que dentro del aula virtual ya se encuentran las orientaciones al respecto para resolver la evaluación. La evaluación debe ser resuelta de manera individual, identificada con nombre, apellido, número de cédula, extensión y debe desencadenar todos los pasos probables y indicados para que me justifiquen los resultados expuestos en su hoja. En vista de que ahora estamos en pleno auge de la inteligencia artificial y la estamos usando de manera no ética, por así decirlo, en el desarrollo del pensamiento crítico. Básicamente aquí es una evaluación relativamente sencilla, pero que analicen al inicio del ejercicio. Lo demás ya es sumamente sencillo. Bueno, por el momento la clase ha culminado y estamos pendientes para poder recuperar la clase que falta esta semana, donde veremos ejercicios prácticos.